Gracias. Estamos conversando con Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, aspirante a la candidatura presidencial por su partido, el PAN, y experto en temas de ciencia política. Comentábamos, secretario, la circunstancia de los estados en materia de transparencia. ¿Cuál es su visión sobre particularmente el PRI? El PRI dice que ha cambiado en los últimos años. Yo estoy convencido de que el PRI acompañó reformas muy sustantivas en los años 90. Usted fue integrante del IFE. ¿Cómo percibe el PRI en este momento? Lo veo fortalecido, ciertamente. Esto no lo puede negar nadie. Me inquieta, digamos, una carencia de idea precisa de lo que quiere hacer con México en el futuro. Yo no percibo, digamos, una renovación generacional y tampoco percibo una idea precisa de lo que quieren para el México del futuro. Bueno, el PRI que usted y yo conocimos, de Fidel Velázquez, de Blas Chumacero, de los gobernadores septuagenarios, por lo menos en el rostro ha cambiado. Usted dice que han cambiado los rostros, pero no la cultura política del PRI. No me atrevería a llegar a tanto, porque finalmente el PRI ha tenido que adaptarse ciertamente a la circunstancia democrática que empujó el PAN durante tantos años y que después, venturosamente, algunos miembros del PRI y la izquierda se sumaron al impulso democrático. Hay que decir esto sin mezquindad, a pesar de que creo que fue el Partido de Acción Nacional la verdadera fuerza democrática en el siglo XX. Yo no percibo, pues, un esquema claro de lo que quieren hacer en términos de política sustantiva, pero tampoco de a dónde quieren llevar el modelo de nuestra democracia. Respecto de, o al menos veo división, porque yo vi en el Senado una posición clara y contundente a favor de reformas profundas, y en la Cámara de Diputados veo más bien conservadurismo, temor, dosificación. Sí. Y no veo, en consecuencia, una alternativa clara. Veo una idea en el Senado, en el PRI del Senado, no la veo en la Cámara de Diputados. Más bien existe un espíritu pragmático que está esperando a que se resuelva, creo ellos, desde una perspectiva excesivamente optimista, en el 2012, pero no una idea clara de hacia dónde queremos llevar la democracia mexicana. Mira, nosotros también propusimos, por ejemplo, las candidaturas independientes, porque creemos que los jóvenes tienen que animarse. Mira, hay 3 millones y pico de jóvenes que van a votar por primera vez en las elecciones presidenciales del 2012, Roberto. Y yo estoy convencido de que si no animamos la participación de estos jóvenes y la democracia no les dice nada, no les resulta socialmente útil, no les entusiasma, estamos en un severo problema. Y yo creo que una de las maneras de animarlos es a decirles, puedes participar en política, no lo tienes que hacer necesariamente a través de los partidos políticos, pierden el monopolio de la representación política, pueden hacerlo ustedes de una perspectiva de independencia. Candidatos independientes. Y eso sin duda va a hacer que los partidos políticos estemos mucho más sensibles a incorporar el nuevo liderazgo de los jóvenes, porque si ellos tienen vías alternativas, vamos a ser más sensibles para que se incorporen a nuestras propias filas. Disminuiría el monopolio de los partidos sobre la política. Terminaría el monopolio y los haría mucho más sensibles respecto del surgimiento de liderazgos alternativos, especialmente en los jóvenes. Pero el PRI no quiere eso, al menos en la Cámara de Diputados. Está atorado ahí. Y peor aún, lo que se ha especulado es que el PRI en la Cámara de Diputados quisiera una cláusula de gobernabilidad. Es el regreso, eso es lo que más me inquieta. Es un regreso literalmente al pasado. Que un partido que no gane la mayoría pueda tener esa mayoría mediante alguna fórmula técnica. Es decir, que ya no le gustó esto de que, incluso visto desde la perspectiva de la oposición, para ellos tienen un poder para controlar ciertamente lo que sucede en el país y para ir generando un equilibrio y un balance respecto del presidente de la República, por supuesto. No les gusta, les gusta imaginárselo cuando ellos son oposición, pero cuando se imaginan regresando al gobierno, Roberto, no quieren volver al esquema de las mayorías absolutas, incluso manufacturadas por el sistema electoral, que no les dio el electorado. Eso es lo que yo he oído, quieren en la Cámara de Diputados. Me parece literalmente un regreso al pasado de Bartlett en 1987, porque él fue el que introdujo este esquema que sorprendió al mundo entero. Yo he hablado con solamente algunos países con regímenes democráticos muy elementales
sostienen el tema de la cláusula de gobernabilidad. No, ¿no? Bueno, es que yo recuerdo con algunos colegas en alguna reunión internacional haberles explicado cómo funcionó en México la cláusula de gobernabilidad que quieren algunos priistas hoy en día otra vez, se quedan helados, porque es un mecanismo deliberadamente violatorio del consenso popular para empujar las cosas hacia y una forzar una mayoría mayor... que a lo mejor tampoco sería viable para garantizar gobernabilidad, ¿no? Yo Es creo decir, que... una mayoría ficticia, quién sabe. Pero, secretario, déjeme interrumpir el tema para regresar al tema de los partidos y particularmente del PAN. No solamente hablar del PRI, sino del PAN, que está cumpliendo un poco más de 10 años en el gobierno. Y hay cierto desencanto desde el principio, yo diría, del panismo con el presidente Fox, que se esperaban muchas realizaciones de su gobierno, que tuvo lo que se llama un bono democrático para tomar determinaciones, y nos quedamos esperando muchos mexicanos algunas decisiones valientes. ¿Cuál es su balance al respecto? Bueno, sí, hay que asumir una posición autocrítica, también hay que pensar que nosotros no tuvimos mayorías ni calificadas ni absolutas en la Cámara de Diputados y que tuvimos finalmente una corresponsabilidad en el ejercicio del gobierno democrático con otras fuerzas políticas. Es decir, comparar un gobierno de minoría con unos gobiernos de mayorías absolutas y hasta calificadas en el pasado me parece que requiere pues algunos matices. Yo creo que el Partido Acción Nacional ha hecho mucho en 10 años por millones de mexicanos. Yo creo que el hecho de que nosotros hayamos tomado el poder federal en el año 2000 con un poco más del 40% de la población derechohabiente en servicios de salud y nosotros en 10 años lo hayamos llevado al 88%, es un cambio espectacular. Quizá todavía no valorado por muchos mexicanos que no han tenido que usar el seguro popular, pero cuando lo usen y no tengan que dinamitar sus economías familiares para tratar la salud de un hijo, una hija, un hermano, una hermana, las cosas cambian. ¿No cree usted, secretario, que depende de los indicadores que uno escoja? Puede decir que lo ha hecho espléndido el PAN o que el PRI lo hacía espléndido, pero que hay algunos aspectos donde podemos encontrar un rezago muy importante. Yo creo que habría que ejercer realmente esa autocrítica, ¿no? Sí, bueno, sí, ahorita la hago, pero primero subrayo lo que a mi juicio ha sido especialmente importante. Yo creo que nosotros hemos construido en 10 años más de 1.600 preparatorias que han significado un avance importantísimo en la cobertura del sistema educativo, contrastado contra los últimos 10 años del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, en donde hay 800 y pico preparatorias nuevas. Yo creo que es importante que nosotros hayamos construido 174 nuevas universidades en 10 años para darle más oportunidades a los jóvenes. Y hayamos pasado la cobertura del 19% al 33% vamos a llegar en 2012. Yo creo que es muy importante que 6 millones de créditos a la vivienda, más de 6 millones de créditos a la vivienda, se hayan distribuido en estos 10 años y el PRI lo haya hecho para 3 millones de créditos a la vivienda. Me parece que estoy hablando del nivel de vida de las familias, estoy hablando de la posibilidad de futuro para nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hombre, yo creo que en estos últimos años la situación económica, la crisis económica internacional no nos ha permitido crecer económicamente como hubiéramos querido. Déjeme interrumpirlo, secretario, déjeme interrumpirlo para entrar en la autocrítica más franca en el último bloque del programa, si me permite. Fantástico. Vamos a un nuevo receso. Adelante. Muchas gracias.